Y para terminar este simposio, el doctor Andrés Esteban, que ya conoce todo el mundo, y vamos a hablar sobre la fragilidad y qué determinar en ventilación, cuándo iniciar, cómo hacerle cuando tenemos este tema. Gracias. Bueno, vamos a permitir que la gente se vaya para casa ahora ya. Vamos a ver. Digamos, si echamos la vista atrás, ya, por ejemplo, concretamente Angus decía que el 50% de los días de estancia totales en una UCI están producidos por pacientes mayores de 65 años. Nosotros, en un estudio que hicimos, que los pacientes con edad de más de 70 años, lo cual puede parecer una obviedad, tiene una mayor mortalidad en la UCI. Y esto con un ratio de 2,18 multiplicaba por 2 ese riesgo. Y la ventilación mecánica con volúmenes altos se asocia con mayor mortalidad y disfunción de órganos a distancia, y es posible que sea mayor en los pacientes ancianos. En los estudios de ventilación mecánica, los estudios epidemiológicos, bueno, lentamente, pero la edad a lo largo del 98 hasta 2016, el 69, 69, 61, 62. Cada vez tenemos pacientes más ancianos en la unidad de cuidados intensivos, lo cual no es más que un reflejo de que la población anciana, la pirámide de población, está cambiando en Europa de una manera clara. Yo me tengo la impresión de que en todas partes del mundo. Y ahí, en ese punto, una vez que nos encontramos con que hay muchos pacientes ancianos, las tres preguntas que nos hemos hecho es: ¿hay un punto de corte en la edad asociado con una mayor mortalidad? Y a esa primera pregunta, pues tratamos de contestar, porque cuando nos pusimos a ver qué punto de corte era el que podíamos hablar de pacientes ancianos para asumir que tenían mayor mortalidad, uno revisa, el único parámetro que hay es el que utilizan las sociedades geriátricas de cada país. Y esto ya, desde 65 hasta 85 años, uno se puede encontrar con todas las posibilidades. Entonces, nosotros hicimos un estudio, y entonces revisamos una población. Y fíjense que este histograma, los histogramas valen para emitir líneas de investigación o hipótesis, no para demostrar nada. Pero si se fijan ahí, hay dos escalones muy claros. Uno que está entre 30 y 40 años en cuanto a mortalidad, y otro que está entre 60 y 70 años. Parece que por ahí llevar el punto de corte. Entonces, lo que hicimos fue un estudio con un método estadístico que a nosotros nos gusta mucho, a mí especialmente, pero yo creo que he conseguido transmitir, que son las particiones recursivas, y todo lo que hace es que se mete en la base de datos, en este caso eran todos los pacientes del primer estudio internacional de ventilación mecánica, 5.183, y se utilizaba como variable la mortalidad. Entonces, en ese grupo de pacientes tenía una mortalidad en total del 31% y, por tanto, una supervivencia del 68%. Digamos, le preguntas por la edad como variable que modifica la mortalidad. El primer punto de corte son en 43 años. Los que tienen más y menor de 43 años, claramente se produce una diferencia de mortalidad. Y de los demás de 43 años, el siguiente paso es 70. Entre 43 y 70 tiene una mortalidad claramente diferente que la de mayor de 70, con lo cual el punto de corte, para que nosotros hablemos de pacientes ancianos, en pacientes en cuidados intensivos y con ventilación mecánica, a juzgar por estos datos, sería 70 años. Y digamos que es lo que vemos la diferencia, que menos de 70 años hay una mortalidad del 31, más de 70 años hay una mortalidad cruda del 37. Bien, y una cosa llamativa es que los de más de 70 años son 1 de cada 3 pacientes que estaban ingresados en cuidados intensivos y con ventilación mecánica, lo cual significa que, evidentemente, es un porcentaje muy alto. Menos de 43, hay que contar con que en estos estudios no se metían pacientes que tuviesen menos de 18 años, y por tanto ese porcentaje en ese grupo de edad se modifica. Las causas de la lesión pulmonar de un grupo de pacientes producido por Wesley en el 2002 en el Annals of Internal Medicine, bueno, hay diferencias en que las transfusiones múltiples son diferentes y que el trauma como motivo de lesión pulmonar pues también es diferente y es mayor, como por otra parte parece razonable, en los de menos de 70 años. Bien, entonces el problema está en que, claro, dice, ¿y eso cómo se mide? O sea, ¿en qué términos está? Obviamente no podemos hacerlo con pacientes ancianos porque hay una historia por ahí de uno que me contaron a mí, que sube en un taxi y
tiene pinta así de, digamos, de campesino, poco desarrollado, y el taxi es un Mercedes. Y le pregunta al taxista, ¿la estrella esa para qué sirve? Y dice, pues le mira y dice, pues mira, es que el ayuntamiento, la municipalidad, como hay muchos ancianos, nos han encargado que en los pasos de peatones, cuando los pillemos, los matemos. Y entonces eso es el punto de mira del coche. Y dice, ¿cómo dice usted? Dice, mire, vea que el paso de peatones está pasando un anciano y acelera, y cuando llega al lado del anciano lo bordea, pero se oye ¡plas! Y el anciano contra la pared, un golpe tremendo, y se oye el comentario de detrás que dice, anda, que mucho punto de mira, hay muchos Mercedes, y si no llega a abrir la puerta se nos escapa. Entonces, yo creo que como no podemos hacer eso con los ancianos, lo hemos hecho con ratas. Y entonces hemos mirado en ratas que se les ventilaba con 9.000 litros, con más ancianas y jóvenes, y en las ratas hablábamos de jóvenes de 4 meses y ancianas de 24 meses, y ventilando también otros grupos iguales con 35.000 litros, que se considera una lesión, una ventilación lesiva. Y hacíamos un análisis de la reactividad vascular utilizando anillos vasculares, concretamente de aorta. Bueno, fíjense, por ejemplo, en los jóvenes, 9.000 litros pulmón normal y 31.000 litros unas lesiones pulmonares compatibles con membranas llaninas, lesión pulmonar, daño pulmonar agudo, pero en muy pequeña cantidad. Pero fíjense lo que pasa con el anciano. Cuando le ventilábamos a las ratas ancianas con 9.000 litros, no tenían prácticamente ninguna lesión, pero fíjese qué enorme lesión pulmonar en las ratas ancianas ventiladas con 35.000 litros. Y había lesiones parecidas en cuanto a que, por ejemplo, en los cuadrados negros son las ratas ancianas ventiladas con 35.000 litros que hacían hipotensión a los pocos minutos de haber empezado el experimento. Y la reactividad, bueno, pues la presencia de relajación con esos anillos con acetilcolina, resulta que teníamos que las ratas ancianas, que son con 35.000 litros, que son el grupo de los puntos rojos, se relajaban muchísimo menos que el resto de las ratas, y que también se contraía muchísimo menos que el resto de los animales. Con lo cual teníamos que con las ratas, ventilándolas con una ventilación lesiva, tenían mayor lesiones pulmonares por mayor cantidad de pneumocitos tipo 1 y con membranas hialinas, y tenían también peor función vascular. Con lo cual, digamos un poco, lo que sí que tenemos es una cosa que podía parecer obvia, es decir, los pacientes, el punto de corte son 70 años, los que tienen más de 70 años se mueren más, y las ratas viejas, las que podíamos asimilar con humanos ancianos, pues resulta que tienen mayor sensibilidad a producir lesión pulmonar y menor respuesta vascular ante unos estrés como es el de ventilarle con volúmenes altas. Entonces dice, pero bueno, ¿y son más caros? ¿Nos resultan más caros al hospital el ventilar a los pacientes cuando son ancianos? Pues fíjense que ahí mirábamos, es difícil en nuestro estudio, pero la utilización de neuromusculares, de bloqueantes neuromusculares y de sedantes no era diferente, era diferente la de bloqueantes neuromusculares, pero se les daba más a las pacientes jóvenes, y el uso de sedantes no era diferente. Pero fíjense, cuando miramos variables que van muy ligadas al dinero, es decir, el 80% del gasto de un paciente en la unidad de cuidados intensivos es lo que se llaman gastos fijos, no la radiografía, no los tratamientos, sino los días que está con el ventilador, los días que está en la unidad de cuidados intensivos, los días que está en el hospital. Y fíjense que el grupo de mediana edad, que es 43-70 años, y el grupo de más de 70 años. Y fíjese, los días de ventilación mecánica, tanto los que fallecen como los que no son diferentes. El tiempo que dura el weaning tampoco es diferente. El tiempo de estancia en cuidados intensivos tampoco es diferente. Y el tiempo de estancia en el hospital no es diferente entre un grupo y otro. Por tanto, digamos, de lo que podemos concluir ahí es verdad que se mueren más, es verdad que esa mayor mortalidad en parte está modificada, condicionada por su respuesta a la agresión, pero no son más caros, no son pacientes más caros. Y esto es importante a la hora de admitir o no admitir que se planteen el que haya alguna selección ligada a mayor edad o menor edad. ¿Qué variables específicas se asocian con un peor desenlace? Bueno, pues volvimos otra vez a utilizar las particiones recursivas y vemos el grupo de pacientes, que son los 931, que tienen más de 70 años. Y decimos, variable es mortalidad. Vamos a ver qué cosas se asocian
con esa mortalidad. La presencia de insuficiencia renal es la variable que se asocia más fuertemente en ese tipo de pacientes con mortalidad o no. Si tienen insuficiencia renal, 67%, si no la tienen, el 28%. Y paulatinamente el programa va haciendo cada vez a subanálisis de, a partir, por ejemplo, los que no tienen insuficiencia renal, cuál es la variable que se asocia con la mortalidad, el SAP2. El siguiente, en ese grupo, los que tienen menos de 45, la relación PaO2-FiO2, que el punto de corte es 150. Eso lo decide el programa estadístico. Y el que tiene más de 45 también es la PaO2-FiO2 y también el punto de corte son 150. Y en el grupo que tiene insuficiencia renal, y abajo, la posibilidad de que sea el coma el motivo de inicio de la ventilación mecánica. Los pacientes que sí tienen insuficiencia renal, el siguiente punto de corte lo establece el shock, sí o no, y en los que sí tienen, otra vez aparece la PaO2-FiO2. Si ustedes se fijan ahí, cogiendo desde las esquinas finales, se van haciendo subgrupos. Y tenemos subgrupos como, por ejemplo, uno que es insuficiencia renal, el grupo de pacientes que tiene insuficiencia renal aguda, que tiene shock y que tiene una PAFI menor de 150. Ese grupo es el que tiene una mortalidad, un riesgo de mortalidad del 97% de mediana, con un percentil 25-75 de 81 a 100. Ese es el peor grupo, ese grupo de pacientes. A mí este programa me gusta mucho, porque cuando uno va a ver al del enfermo de la cama 4 y ve la odds ratio de tal cosa y tal otra, cuanto más odds ratio tenga, peor. Pero no sabemos muy bien de qué estamos hablando, salvo que decir que su paciente, le decía a la familia, tiene un pronóstico malo. Pero aquí podemos hablar de números. Fíjense que abajo, en el otro extremo, está el paciente con ventilación mecánica de más de 70 años que no tenía insuficiencia renal aguda, que tenía un SAPS inferior al 45 y que tenía una relación PaO2-FiO2 superior a 150. Y ese tiene un riesgo de morirse del 15% de mediana, con un índice de confianza entre el 15 y el 20. O sea, un índice de confianza no, un percentil 25 y 75 de 12 y de 20. Y entonces, eso lo habíamos hecho inicialmente con el grupo de pacientes en nuestro estudio ingresados en unidades de cuidados intensivos europeas. Cuando lo hicimos en unidades de cuidados intensivos, ingresados en unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá, pues si fijan un poco, el comportamiento es prácticamente el mismo. No son iguales, no son unos números iguales, pero son muy parecidos. Y dice, hombre, en principio está claro que hay pacientes ahí que hasta podía dudarse si empezar el inicio de la ventilación mecánica porque sus posibilidades son prácticamente cero, y otros que tienen casi su posibilidad de riesgo de morirse es inferior al de la media. Dice, pero la buena noticia es que, fíjense, hay un grupo ahí con una mortalidad o un riesgo de mortalidad del 60%, que digamos podrían ser los malos. Otro grupo que está entre el 45 y el 60, y otro grupo que está por debajo del 30 prácticamente. El grupo de abajo es el grupo bueno. Si nuestro paciente con más de 70 años está en algún grupo de esos, en principio podemos pensar que las posibilidades de supervivencia son altas. Pero la buena noticia es que no son todos los grupos iguales. Fíjense que en el grupo de arriba tenemos 31 pacientes en Europa, 11 en Latinoamérica y 7 en Estados Unidos y Canadá. Y en el de abajo, en los buenos, 324, 36, 133, 367, 74 y 232, lo cual significa que el grupo en rojo, el grupo de los buenos, es el 64% de la población de pacientes con más de 70 años que fueron ingresados en cuidados intensivos y fueron sometidos a ventilación mecánica durante más de 24 horas, con lo cual, en principio, es una excelente noticia en favor de los pacientes ancianos. Yo ahora lo miro con buena cara, pero esto lo decía también antes, antes cuando no estaba en ese grupo. Entonces, pero fíjense que la cosa no se queda en los 70 años. Hay un grupo que dirige el Dr. Wanley que, a partir de la base de datos de los 3 primeros estudios de ventilación mecánica, estamos hablando de 15.000 pacientes, de los cuales tenían más de 68 años, 5.537, entonces hacen 2 subgrupos. Un grupo que tiene una edad entre 69 y 80, 69 y 79, y otro grupo con más de 79 años, es decir, los que ellos llaman muy viejos, los viejos y los muy viejos. Y entonces resulta que ven que la gravedad es mayor en el grupo de mayores de 79 años, pero la mortalidad también es mayor, 42 y 34, lo cual tampoco es una sorpresa. Pero los grupos de más de 89 años tienen una mortalidad del 42% de mayor de 79 años. Es decir, paciente que llega
o nos proponen el ingreso en cuidados intensivos y tiene más de 79 años y lo tenemos ventilado durante más de 12, 24 horas, tiene un riesgo de morirse de 42, lo cual puede parecer mal, pero a mí me parece una noticia estupenda. Ese paciente tiene unas posibilidades, en virtud de esos números, de sobrevivir del 68%. Es decir, que con esos datos es difícil que nosotros pongamos mala cara ante una propuesta de un paciente que nos proponen para entrar en ventilación mecánica y que es de una edad realmente avanzada. Entonces, digamos, esto es el estudio que hemos publicado hace poco, que el que lo lideró es el doctor Peñuelas, aquí presente en la primera fila, y que es sobre el COVID, concretamente en 15 unidades de cuidados intensivos de Madrid y una de Barcelona. Vuelvo a citar otra vez al doctor Jordi Mancebo, que era el grupo suyo, y entonces, bueno, pues hay una diferencia de mortalidad, como ven aquí, por probabilidad de supervivencia en los pacientes con COVID y ventilación mecánica no la veo yo muy bien, vamos, es claramente por encima y por debajo de 70 años. Y realmente es peor lo de tener más de 70 años. Entonces, hasta tal extremo, la edad es un problema a la hora de calcular el riesgo del paciente. Esto es el estudio previo, el cuarto estudio internacional de ventilación mecánica, en el que el doctor Peñuelas fue además el protagonista de esto, que intentó hacer un modelo predictivo de mortalidad en cuidados intensivos. Y la edad entra. La edad entra. Como lo ven ahí, la edad es una variable, no vamos a entrar en el matiz ese, pero para calcular el riesgo de paciente con ventilación mecánica de más de 12 horas. La edad es un factor. Y insistimos, no es cuestión de decir que la edad no es, ser anciano es bueno, no es bueno para nada, para nada. Lo que pasa es que probablemente no es tan malo como podríamos llegar a pensar en un momento determinado. Entonces, el paciente con edad superior a 70 años tiene una supervivencia significativamente inferior al grupo de los pacientes con menos de 70 años, lo cual era previsible, pero es real y es un dato a manejar. Pero el 64% de los pacientes tienen una supervivencia mayor del 60%, lo cual significa que invalida por completo cualquier actitud. Y esto no es banal, porque me supongo que aquí pasó lo mismo. Cuando la avalancha esta que nos desbordó y que nos arrasó del COVID, se manejó al principio que ante la ausencia de camas, más de 70 años, pues no había por qué ingresarlo. Y dice, oiga, mire usted, que tiene una posibilidad de superar el 60%. Con esos datos, ¿usted cómo va a decir que no vaya a ingresarlo? Es prácticamente imposible que usted diga eso. Y además encima, el otro aspecto es que con los datos que tenemos cuestan lo mismo. O sea, no es que diga, venga, lo ingresamos 60%, pero ¿a cambio de cuánto dinero? Dice que no, que cuestan lo mismo que los jovencitos. Y entonces, hasta ahí estamos un poco pillados. Vamos, pillados yo creo que positivamente. Es decir, nuestro paciente, porque tenga más de 70 años, incluso porque tenga más de 79, no podemos desechar su ingreso ni impedirlo. Con el carnet de identidad no podemos hacer nada. Nos hacen falta más datos. Bien, es verdad que a los jóvenes tampoco solo la edad les inhibe del riesgo de morirse. Hay más datos. Entonces, hay un dato aquí que me parece importante, que es un dato que, vamos, una variable que acuñó inicialmente Linda Fried, que es la fragilidad de los pacientes ancianos, y empezaron a utilizarlo los geriatras. El artículo, vamos, la variable esta, la clasificación que lo clasifica en robustos, prefrágiles, frágiles y en dependencia. Los robustos, evidentemente, son los que están en las mejores condiciones, pero los prefrágiles y frágiles tienen una situación que es reversible. Y la dependencia entra dentro de lo que probablemente con medidas no hay manera de que salgan de esa situación. Entonces, hay un artículo que nosotros hicimos para validar esto fuera del grupo de Linda Fried, que es un grupo español con una base de datos, se llama Base de Datos de Toledo, que es de los geriatras de nuestro hospital, y que funcionaba lo mismo la clasificación de Linda Fried que en la población americana, en la población española y concretamente en otro grupo de Singapur que ha publicado también otro estudio parecido. Parece que la clasificación de Linda Fried funciona en cualquier población, si no en cualquier población, en poblaciones que son fuera de la inicialmente utilizada. Y hay un estudio que está hecho por un grupo mexicano en el cual han tratado de validar la clasificación de Linda Fried, inicialmente preparada para los pacientes ancianos, a la población general. Y funciona también igual. Funciona igual en la población general que en los pacientes ancianos.
Y en el estudio mexicano de uno que está pendiente de aceptación, yo creo que a estas alturas está pendiente de aceptación de COVID, pues entonces, digamos, un poco se miró, una de las variables que se miró es la presencia de fragilidad o del grado de fragilidad a los 6 meses del alta de los pacientes que habían estado ingresados en cuidados intensivos y cuyo motivo de insuficiencia respiratoria y por tanto de soporte respiratorio había sido el COVID. Y entonces, fíjense que inicialmente el grupo de los no frágiles, es decir, los robustos, ahí está puesto no frágil para no ser demasiado optimista, pero los no frágiles, al inicio, cuando empezaron la ventilación mecánica, eran el 92%, los prefrágiles eran el 7% y los frágiles el 0,5%. No hay metidos ahí dependientes. Y a los 6 meses del alta, el grupo de los no frágiles había pasado del 92 al 24, los prefrágiles del 7 al 41 y los frágiles del 0,5 al 35%. Es decir, que había sufrido una variación más que notable. Esta es una diapositiva que yo no sé cómo se ve desde lejos, pero es una diapositiva a mí al principio no me gustó. También es otra obra del doctor Peñuelas, pero es lo mismo que les he contado. Eso es un diafragma de flujo anuvial. Vale, es eso. Luego el que no lo ha oído bien se lo pregunta al doctor Peñuelas. Pero la verdad es que es muy bonito. A mí lo que pasa es que los colores no me gustan mucho porque se ven mal desde lejos, pero es lo mismo que les he mostrado antes. Es decir, que la posibilidad en toda la población, no solo en los ancianos, en toda la población, de pasar de prefrágiles a frágiles y de frágiles a aumentar el número de frágiles es muy importante. Y esto, por ejemplo, tiene algo que ver con una editorial que a mí me parece interesante, sobre todo por el tema que toca, que dice que la fragilidad es un nuevo signo vital. Probablemente tendremos que acostumbrarnos a manejarlo, porque tanto los jóvenes, pero especialmente los viejos, no podemos usar porque tengan más o menos 70 años. Lo que tenemos que mirar es cuál es el nivel de fragilidad que el paciente tiene, si no la tiene, o si la tiene, o es frágil o prefrágil, o está en una situación determinada, y con eso en la mano podremos tomar decisiones más, sustentadas a la hora de decidir si tenemos que empezar una terapéutica que se asocia indudablemente con una mortalidad alta en las poblaciones generales. En nuestros estudios han pasado del 34 al 32, al 31%, es decir, se va a morir 1 de cada 3 pacientes que tenemos con ventilación mecánica más de 12 horas, que es mayor en los ancianos, pero no tan mayor, no tan alta como para desecharlos, y que la clasificación de la fragilidad, término acuñado en geriatría para los ancianos, pero que se puede utilizar para todos, pero a corto plazo, probablemente es un tema en que nosotros debemos tratar de ver. Es un test muy sencillo, es una clasificación enormemente sencilla, que cuanto bajen ustedes, sobre todo el artículo del grupo mexicano que lo ha validado aquí, lo podrán utilizar con facilidad y podrán valorar exactamente si su paciente es de los que va a pasar a ser frágil al final de la ventilación mecánica. Si no fallece, va a ser frágil y por tanto es discutible si se debe tomar la decisión de iniciar o no iniciar la ventilación mecánica, que siempre va a ser discutible, pero a medida que tengamos más herramientas vamos a poder tomar una decisión que en este momento y con lo que tenemos, de ninguna manera la ancianidad es un criterio para rechazar el inicio de la ventilación mecánica. Muchas gracias.